Bueno, no voy a cortar este video ni voy a editarlo, simplemente voy a hablar desde lo más auténtico, desde lo, desde lo que me ha costado siempre, que es hablar o manifestar mi palabra o dar a conocer mis ideas, independientemente de lo que crean o no crean los demás. Entonces primero quería presentarme. Mi nombre es Andrés de Jesús Londoño Martínez. Yo nací en Bogotá, Colombia, el 16 de noviembre de 1987. Este video es justamente para hacer una presentación de lo que soy yo, porque normalmente yo muestro lecturas, muestro información, muestro data en mis redes sociales acerca de lo que es astrología, tarot, de pronto enseñanzas acerca de superación personal y ese tipo de cosas. Pero digamos que nunca me he presentado yo como de dónde vengo, quién soy. De pronto las personas que ya me conocen ya saben desde qué lugar hablo. Pero bueno, he venido en un proceso de transformación muy intenso, por eso también hago este video, uno para que me conozcan, otro porque en el último tiempo vengo compartiendo mucha información y muchas herramientas chiquititas acerca de cómo trabajar internamente para desarrollar, digamos, nuestro propósito de vida. Y si no lo tenemos, pues encontrarlo o conectarlo, ¿sí? Todo justamente habla de eso, de la conexión espiritual. Yo me encontraba en un momento muy desconectado, justamente a partir de ahí nació como la idea de transmitirles este video o transmitirles esta información. Primero una presentación de lo que he sido yo, escorpiano, muerte, resurrección todo el tiempo, toda la vida, muchos cambios toda mi vida, muchos procesos internos toda mi vida, pero siempre uno con un level más alto de dificultad, ¿no? Donde obviamente manifesté o generé muchos actos inconscientes por no seguir mi intuición, por no conectar con mi yo superior, mi yo ideal, con la fuente, con Dios, con el universo, como lo quieran llamar. No me catalogo una persona como religiosa o hacia un o hacia un no sé, dogma en específico. Me encanta desde cantar mantras de la India hasta practicar meditación budista, zazen. Entonces como que son muchas cosas las cuales me involucro y me encanta y me llena y no genero una separatividad en todas esas herramientas, ¿no? Bueno, les quería comentar por qué yo vengo tirando también toda esta información el último tiempo. De pronto los que no me han conocido y los que vayan después a acercarse un poco a mis otras redes sociales se van a dar cuenta. Es porque yo vengo en un proceso donde siempre he tenido muerte y resurrección, pero este último año y medio, 2 años, la verdad que he pasado unas crisis de ansiedad, o tuve unas crisis de ansiedad muy fuertes, muy intensas, que desconocía o no reconocía o normalizaba esa ansiedad como momentos del día a día. Y cuando caí, tuve el descenso, la caída al abismo, literalmente lo que le llamaríamos la noche oscura del alma, y me enfrenté contra mí mismo, mis mismos miedos, mis patrones, mis mecanismos, que yo creía que ya había superado un montón de cosas y resulta que no. Resulta que los había un poco como congelado y después se manifestaron de una manera mucho más potente. Algunos los abracé desde antes porque llevo haciendo proceso de años, también a través de psicólogo, a través de terapeutas holísticos, a través de los mismos procesos que yo también hago, ¿no? O también manifiesto, como esta lecturas de la carta natal, la revolución solar, el mismo tarot desde una parte evolutiva, no tanto predictiva. Sin embargo, yo también utilizo un porcentaje un poco alto de la parte predictiva, pero es más como para hablar de la energía disponible. Bueno, no se los comenté, soy astrólogo tarotista, por eso el canal.
Pero bueno, viví un momento muy traumático, viví unos momentos muy traumáticos durante este año y medio, 2 años, donde me llevaron a una crisis de ansiedad y depresión, pero depresión fuertísima, donde igual teniendo herramientas costaba, porque me enfrenté contra cosas, me enfrenté contra un espejo, me enfrenté contra proyecciones, me enfrenté con proyecciones mías en el exterior. ¿Mm? Y fue cuando comencé en la caída, el abismo, en esa noche oscura del alma. En ese momento sentí, y prácticamente sentí que perdí todo, pero era por los apegos. Parte importantísima del trabajo interno, los apegos, las dependencias, tanto a nivel material, tanto a nivel emocional, eh, de pronto la propia responsabilidad, ¿no? Porque en algún momento uno cometió errores, entonces a eso lo llamamos karma, ¿no? Entonces lo que hice en el pasado pues me repercutió en el futuro o en este presente, entonces le llamamos karma. Y nota que seguramente, y yo sentía que no venía haciendo como las cosas totalmente claras o bien, y sí, se manifestaba como ese karma, ¿no? En un presente en donde decía, ¿y por qué me pasa a mí? Ahí me comencé a preguntar, no era por qué, era para qué. Era justamente lo que doy a conocer de qué vamos a hacer con eso que ya aprendimos. ¿Nos vamos a seguir culpando? Porque me culpé mucho tiempo durante varios años de cosas que inclusive a veces no eran por mí, por mis acciones, eran por mis creencias de mis ancestros, de mi linaje, un montón de cosas que uno encuentra derivadas y que eso va directamente alineado con la desconexión que uno tiene espiritual, o con ese yo superior, o con ese yo ideal, o con ese universo, con ese Dios, o con la fuente, como lo quieras llamar. A través de eso, a través de enfrentarme con todos esos miedos, todas esas angustias, con esa depresión tan fuerte, me encontré frente a mí, pero a la misma vez comencé a depurar todo paso a paso. Obviamente con ayuda colectiva, ayuda de amigos, me tocó alejarme de muchos espacios, me alejé de muchas personas, me aislé para comenzar a renacer como escorpiano que soy, ¿no? De las cenizas comencé a renacer. Y en ese renacimiento me fui dando cuenta de que los trabajos o los procesos que yo llevaba a través de mi carta natal, a través de la carta natal para el servicio para las demás personas, a través del tarot terapéutico y evolutivo para las demás personas, comencé a darme cuenta que yo no solamente estaba haciendo una lectura para una persona, para darle un proceso de autoconocimiento, también estaba comenzando durante unos meses para acá a comenzar a brindar herramientas para abordar esas heridas. Entonces, ¿qué me di cuenta? Que justamente yo comencé a abordar mis procesos internos por mis heridas, porque son muchas: herida de abandono, herida de rechazo, todos tenemos heridas, ¿no? Las principales normalmente son herida de abandono, herida de rechazo, de injusticia, bueno, y hay un montón más, después hablaremos en otro video de eso. Y también de la herida. En la carta natal hay algo que se le llama el, el sanador herido, Quirón, que eso también hablaremos en otro video. Y comencé a conectar con eso, comencé a darme cuenta que a través de esas heridas, a través de mi propio proceso de sanación y de autosanación de esas heridas, que proyectaba, o como les digo, proyectaba en el exterior, en personas, en situaciones, en trabajo, en lo que sea, me di cuenta que era yo el que no se estaba haciendo cargo de eso, pero sentía culpa también. Porque, ay, yo hice, no hice. ¿Por qué? Por la validación también externa del mundo, de la familia, fuertísimo, de la familia, de los amigos, de la sociedad en general, hasta de las personas más cercanas a uno. Cuando uno piensa y espera la validación de ellos, y si no la tiene, entonces uno se frustra.
y se comienza a culpar, debía hacer las cosas de una forma o de otra. No, se me comenzó a romper todo, pero porque comencé a conectar con mi esencia. Cuando comencé a alejarme, cuando comencé a retirarme o aislarme para dedicarme a mi proceso interno, ¡pum!, se derrumbó todo. Pero en ese derrumbarse todo, en la depresión, en la ansiedad y con las herramientas que tenía, comencé a conectar con esa herida, con esas heridas. Y comencé a conectar con esos procesos que me ayudaban a abrazar esas heridas. Y eso me comenzó a dar fuerza para levantarme. Entendí que el sanador herido sana sanando. Se sana a sí mismo ayudando a sanar a las demás personas. Y eso es de lo que voy a hablar más adelante en otros videos, justamente con relación a mis procesos, que no van a ser exactamente igual como los venía haciendo. Porque quiero llevar el mensaje de mi propio proceso, de mi propia experiencia, cómo resurgí de las cenizas, cómo ese proceso de renacimiento, y cómo lo voy a llevar ahora a cabo para que las personas que no han abordado su herida, no han abordado su quirón, o tal vez lo han abordado, pero les falta un poco más de abrazo, de contención, de claridad también, ¿no? Porque yo también clarifiqué un montón de cosas que no tenía claras acerca de mis heridas, que tenía obviadas. Y a partir de eso descubrí que definitivamente tengo que hacer un proceso diferente ante las lecturas que les realizo a ustedes. Y es de esa conexión, desde esa conexión por la desconexión, cuando no nos conectamos con ese ser interno, con esa intuición, ahí es donde comenzamos a tomar acciones que no corresponden o no son coherentes a nuestra esencia, a lo que somos realmente nosotros. Son mecanismos heredados muchos y otros mecanismos aprendidos por lo externo. Entonces, nada, quería abrirme con ustedes, quería que me conocieran un poco, quería que supieran por qué ahora estoy trabajando desde un lugar aparentemente igual, carta natal, astrología, tarot, pero ya lo voy a abordar desde un lado terapéutico. Creo que en mis últimas consultas, y estoy seguro en mis últimas consultas, a las personas con las que estuve teniendo las sesiones, comencé a dejarle un montonón de tarea, un montonón de tarea para trabajo interno. Porque tengo muchas herramientas y tengo muchos tips y tengo muchas formas de cómo podemos trabajar, cómo podemos encarar ese niño herido, ¿sí? Ese sanador herido de cada uno de nosotros. Y podemos abordarlo, ¿por qué? Porque es una llave para un nuevo estado de conciencia, para abordarnos a nosotros mismos desde un estado más auténtico, desde un estado más consciente, desde un estado de mucho más amor de lo que nos falta, conectar con nuestro amor propio. Por ahí comienzan un montón de cosas. Entonces, nada, quería hablarles un poco de esto. Hoy, justamente, ¿por qué? Porque la luna llena en Escorpio, la luna llena en Escorpio sentí, hubo un llamado también mío de abrirme desde mis heridas, desde mi condición, desde mi proceso interno, compartírselo, porque bueno, de pronto los que saben astrología, yo tengo Quirón en casa 1 en Géminis, dificultad de la comunicación, esto yo lo vengo trabajando muchísimo hace años y me ha costado un montonazo hablarle a la cámara o hablarle a un público, a la gente, y es cosa que ayudándome a sanar o sanándome ayuda a sanar a los demás. Entonces también tengo que llevar el mensaje, es mi deber, porque lo disfruto, porque lo amo, porque amo todo esto, amo la riqueza que hay en todos estos procesos internos, y por eso doy tanta prioridad a los procesos internos y a reconocernos en todas nuestras vulnerabilidades,
tanto en nuestras cualidades más potentes, porque yo siempre en las cartas natales hablo de la potencia energética que hay, pero también soy muy pinchador, voy bastante a lo que está enquistado. Y me parece importante que lo hagamos para abrir esa compuerta a otros niveles, para llegar a otros niveles. Si no, vamos a quedarnos en el mismo estancamiento, con las mismas limitaciones, con los mismos pensamientos limitantes, con las mismas creencias limitantes. Nos vamos a quedar en un estado donde nos vamos a sentir frustrados porque no reconocemos nuestra herida o no la abrazamos. Entonces nada, quiero agradecerles por este espacio. Esta luna llena, como luna llena, es como para soltar, para liberar, todo eso para intencionar también un proceso que culmina y también esos nuevos procesos que inician. Entonces es una lunación muy intensa este año, muy intensa, la vengo sintiendo muchísimo, yo que soy escorpiano. Pero estos procesos de muerte y renacimiento son importantes reconocerlos en nuestra vida, de rompimiento interno. Y bueno, vamos a irlos trabajando, vamos a compartir más información, vamos a compartir más herramientas. Estoy dichoso de poder hacerlo con ustedes, con toda la comunidad André Astro Tarot. Y quería agradecerles muchísimo. Por eso, los que vieron el video completo, bárbaro, los que no, pueden ponerlo en 2.0 porque yo hablo muy lento. Muchos abrazos, mucho amor y muchas bendiciones para nuestra vida. Mucha expansión. Gracias.